En la clase pasada pues nos quedamos en la parte de la codificación. Ya habíamos realizado la codificación del evento LOAD del formulario. Vamos a seguir con el resto de la codificación, específicamente con lo que es el código del combo box. ¿De acuerdo? Del combo box vamos a codificar el evento por omisión del mismo. Significa que si damos doble clic al combo box, nos va a llevar a un evento que se llama Select Index Change. Aquí sabemos que se trata del combo box porque este es el nombre del control, CV operaciones. Definamos qué es Select Index Change. Para entenderlo, tenemos que explicar el comportamiento del combo box en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Vean acá. Recuerden que ayer agregamos los elementos al combo box. Este combo box tiene 6 elementos: sumar, restar, multiplicar, dividir, potencia, raíz. Cuando se desplieguen estos elementos en la lista, ¿verdad?, el usuario va a seleccionar únicamente uno de esos elementos. Ahora, nosotros en el código tenemos que evaluar cada una de las posibles opciones. Significa que hay que poner código si el usuario va a sumar, hay que poner código si el usuario va a seleccionar restar, etc. Aunque solo una de esas opciones se va a ejecutar, ¿verdad? No se pueden ejecutar dos o más opciones al mismo tiempo, solamente va a ser una, pero obviamente tenemos que contemplar cualquiera de las alternativas que le estamos dando. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar nosotros la opción que el usuario va a seleccionar del combo box? Bueno, puede ser por medio de dos maneras, ¿verdad? Ahora, todos los controles de tipo lista en Visual Basic, ¿verdad? Lista significa que el control pues lista una serie de elementos o ítems. Entonces, esos controles, ¿verdad?, ocupan un orden dentro de la lista, por decir algo. Si la operación sumar es la primera opción que el usuario tiene, esa primera opción ocupa la posición 0 dentro de la lista. Ahora, la opción restar ocuparía el lugar 1 dentro de la lista. La opción multiplicar el lugar 2. La opción de dividir ocuparía el lugar 3 dentro de la lista. Potencia ocuparía el lugar 4. Y la opción de calcular la raíz cuadrada ocuparía el lugar 5 de la lista. Y ahí tenemos los 6 elementos listados desde la primera posición, que es la posición 0, hasta la última que tenemos, que sería la posición 5. Estas posiciones, ¿verdad?, estos números de posición se les conoce con el nombre de índice o index. ¿Okay? Así que el índice en la posición 0 se trata de la opción de sumar. El índice en la posición 1 se trata de la opción de restar. Y así sucesivamente. ¿Bien? Ese es el índice. Podemos seleccionar o podemos evaluar la opción del usuario a través de su índice, porque le podemos preguntar al programa si el usuario seleccionó la opción que se encuentra en la posición 2, que sería la de multiplicar. Entonces procedemos nosotros con lo que es la operación de multiplicar los dos números. Si el usuario seleccionó la opción que se encuentra en la posición 4, entonces ¿qué operación haríamos? Haríamos la operación de la potencia. ¿Ok? Entonces esa es la evaluación que nosotros haríamos por medio de la posición o índice que el elemento ocupa dentro del combo box. Otra opción es hacerlo en sí con el elemento. ¿Qué significa con el elemento? Que yo preguntaría si el usuario seleccionó sumar, el ítem en sí, ¿verdad? Si el usuario seleccionó restar, ¿verdad? Entonces ahí ya no estoy preguntando por un número entero que equivale a la posición, sino que estoy preguntando por una cadena de caracteres, ¿verdad?, que representa la opción o el elemento, ¿verdad?, de la lista. Entonces yo podría preguntar si el usuario seleccionó dividir,
ya la palabra dividir encerrada entre comillas, entonces voy a hacer la operación de dividir los dos números. ¿Ok? Entonces, resumiendo, esta explicación de cómo vamos a evaluar el combo box lo podemos evaluar de dos formas, ya sea a través de un valor de tipo entero que representa la posición que un elemento ocupa dentro del combo box. Eso es el índice. La otra opción que tenemos es por el ítem en sí, ¿verdad? Por el elemento en sí. Eso se le conoce como ítem. Así que tenemos evaluar por el índice, index, o evaluar por el ítem. ¿Okay? ¿Cuál es la más óptima? Bueno, la más óptima es evaluar por el index. ¿Por qué? Porque el evaluar por el index, ¿verdad? No se ahorramos el dolor de cabeza de estar comparando cadenas. ¿Por qué? Porque si yo digo, voy a preguntar si selecciono sumar, pero qué tal que a la hora de preguntar en mi código yo ponga así la palabra sumar, de esta forma. ¿Mm? Fíjense que está escrito de manera distinta. Entonces, este sumar, esta cadena de caracteres, no es igual a esta, porque aquí la S está en minúscula y aquí la S está en mayúscula. No se trata de la misma cadena de caracteres. Entonces, con cualquier error de dedo, ¿verdad?, que nosotros hagamos aquí en el código, ya no podríamos evaluar una de las opciones, si no es exactamente igual a la que está en el combo box. Entonces, para ahorrarnos esa serie de comparaciones engorrosas, pues vamos a evaluar por el número de posición. Índice, repito, índice. Entonces, el índice o index tiene que ver con el método, perdón, con el evento que abrimos del combo box, select index change. Bien, ¿qué significa select index change? Significa cuando ha cambiado el valor del índice seleccionado. ¿Cuándo va a cambiar el valor del índice seleccionado? Bueno, ahorita vamos a ver una de las situaciones en las cuales puede cambiar ese valor. Díganme, si yo digo en una primera instancia, ¿verdad?, que voy a seleccionar la opción de multiplicar, ¿bien?, entonces va a haber un cambio en el índice. ¿Por qué? Porque cuando no hay selección, el índice tiene un valor de -1. Entonces, si yo digo voy a multiplicar y selecciono del combo multiplicar, el índice va a cambiar de -1 a ¿qué? 0, 1, 2. A valor 2, que es la posición que tiene multiplicar dentro de la lista. Entonces hubo un cambio de -1 a 2, cambió el índice. En ese momento se ejecutaría este evento. Si yo digo, ok, ya hice la multiplicación, ahora lo que vamos a hacer es calcular la suma. Entonces, ¿cómo cambiar el índice? El índice había quedado en valor 2 porque estaba aquí en multiplicar, pero al seleccionar suma va a cambiar de valor 2 a valor 1. Nuevamente hubo un cambio en el índice seleccionado. Por lo tanto, también se ejecutaría este evento. ¿Qué significa? Cada vez que el usuario seleccione un elemento dentro del combo box, el índice se modifica y por lo tanto el select index change de este combo box se va a ejecutar. ¿Okay? Bueno, miremos lo que hay dentro de este combo box, su codificación. Ustedes vean, hay definida una variable que se llama selección, que es de tipo entero. Nos va a servir para guardar el índice del elemento que seleccionó el usuario. Y hay otra variable que se llama nombre operación, que nos va a servir para guardar el ítem, o sea, la palabra, ya sea sumar, restar, multiplicar, etc. Y esta variable es de tipo string. ¿Cómo obtengo yo el índice seleccionado por el usuario? Bueno, aquí no me tengo que preocupar por codificarlo, porque ya existe un método que automáticamente nos da ese dato. Ese método se llama selectIndex. SelectIndex obtiene el valor de la posición seleccionada en el combo box.
¿Cómo se usa Select Index? Select Index es un método que le pertenece al combo box. Por lo tanto, para utilizarlo, primero tengo que escribir el nombre del combo box. ¿Bien? Punto Select Index. Ahora, ¿dónde voy a guardar el valor que me retorne Select Index? En la variable que yo ya había definido, selección. La variable de tipo entero. ¿Okay? Y ahí con esa línea de código obtenemos la selección del usuario a través del índice. La otra forma, a través del elemento, ¿verdad? Lo obtenemos por medio de un método que se llama selectItem. SelectItem significa o sirve para obtiene el valor del elemento o ítem seleccionado del combo box. ¿Ok? Entonces miren, select item, nuevamente método de un combo box. Para poderlo utilizar hay que hacer referencia primero al combo box de operaciones, a donde voy a guardar yo el valor que se obtenga con este método. Lo voy a guardar en la variable nombre operación, que es de tipo string. Aquí hay una conversión de tipo porque en realidad selectItem no retorna un string automáticamente, sino que retorna un valor de tipo object. Por lo tanto, una conversión de tipo. El valor que me retorne esto lo voy a convertir a un string, a una cadena de caracteres, utilizando la función setType. setType me va a convertir a un tipo de dato específico. ¿Qué valor va a convertir? Lo que esté antes de la coma, en este caso el selectItem. ¿A qué tipo de dato lo va a convertir? Al tipo de dato que yo escriba aquí después de la coma, en este caso string. Bueno, con esas dos líneas de código ya tengo el índice seleccionado y también tengo el ítem o elemento seleccionado. Como les dije, vamos a evaluar con el índice, así que vamos a utilizar la variable selección. Podemos nosotros perfectamente utilizar la instrucción if para ir evaluando cada una de las opciones. Yo puedo preguntar if selección es igual a 0, entonces, y hago la operación de suma. Si no, si selección es igual a 1, entonces hago la operación de resta, y así sucesivamente, por medio de decisiones anidadas. No hay ningún problema en eso, pero pienso yo que una instrucción que me ayuda a evaluar diversos valores de una variable y que es mucho más sencilla de utilizar es la condicional múltiple, que para ustedes que vienen del lenguaje 1 es el switch de C++, y aquí en Visual Basic se llama select case. Entonces la condicional